Tardes. Hoy en conjunto con el equipo de Ingeniería en Administración de Empresas hablaremos sobre la economía y finanzas personales. Los estudiantes son Matías Casanova, Ángel Conejeros, María José Impán, y quien les habla, Catalina Villalobos. Se hace un proyecto sobre la economía y finanzas personales en los estudiantes del área de Administración de Empresas, que aunque tienen formación en gestión y finanzas, enfrentan desafíos significativos en sus finanzas personales, debido a los costos educativos, gastos de vida y falta de ingresos estables. A pesar de su conocimiento teórico, muchos no logran aplicar estos principios en su vida diaria, evidenciando una falta de educación financiera práctica y personalizada que responda a sus necesidades específicas. Se realizó una encuesta de 10 preguntas con un público objetivo que sean estudiantes del área de administración de empresas con un rango de edad de 18 hasta 40 años, con el objetivo de analizar cómo los estudiantes del área de administración de empresas gestionan sus finanzas personales y sus hábitos de inversión. También identificar las herramientas y métodos más utilizados para gestionar finanzas personales y determinar las preferencias de inversión y la importancia de la educación financiera en la toma de decisiones. A continuación se muestra el link de la encuesta y además el link del video. Las preguntas de la encuesta se clasificaron mediante una escala de medición y su tipo de variable. La escala de medición y los tipos de datos cualitativos son esenciales para clasificar y analizar variables en diversos contextos. La escala nominal clasifica los datos en categorías distintas, sin un orden intrínseco. La escala ordinal también clasifica los datos en categorías, pero estas tienen un orden específico. Aunque las diferencias entre las categorías no sean uniformes ni medibles, la escala de intervalo clasifica los datos con un orden específico donde la diferencia entre los valores son uniformes y medibles, pero no tienen un valor a cero. En cuanto a los tipos de datos cualitativos, los datos cualitativos nominales se categorizan sin un orden específico, mientras que los datos cualitativos ordinales se categorizan con un orden específico. Aunque la diferencia entre los valores no sean uniformes, estas definiciones permiten una comprensión clara y precisa de cómo se pueden clasificar y utilizar diferentes tipos de datos en el análisis estadístico. A continuación se mostrará la recopilación de respuestas de las encuestas en gráficos y porcentajes, también en tablas, con el fin de poder comprender y analizar cómo los estudiantes llevan sus finanzas personales. Bueno, como grupo, nuestra primera pregunta que pusimos en nuestra encuesta fue ¿cuántos años tienes? Esta se dividió la respuesta entre rangos, entre 18 a 25 años, 25 a 32, 32 a 39 y 40 más. Con esto podemos ver que la mayoría colocó el rango entre 18 a 25 años, representando esto un 49% del total, lo que también coincide con la moda. En el caso de la media de las edades es de 27,74 años, lo que nos indica una ligera inclinación hacia los grupos de edades más jóvenes. En cuanto a la mediana, se sitúa en la varianza, perdón, de un rango entre 25 a 32 años. Esto nos sugiere que la mitad de los encuestados tiene entre 32 o menos años. La varianza de 47,93 y la desviación que nos da de 6,39 años nos muestra una dispersión moderada en las edades de los participantes. Esto también nos indica cierta diversidad de las edades, aunque predominen en este caso los jóvenes. Bueno, en nuestra pregunta 2, ¿qué tan importante considera la educación financiera para su bienestar personal? Podemos ver que la mayoría de las personas, de los encuestados, respondieron que en un 47% lo encuentran muy importante, mientras que el 32% importante. Ninguno de nuestros encuestados consideró
la respuesta en este caso nada importante. Las medidas estadísticas nos reflejan una dispersión significativa de las respuestas, con una media de 20.08 y una moda de 49, como podemos ver en nuestra tabla, indicando que las opiniones varían considerablemente. Este análisis resalta de la necesidad de los programas educativos en finanzas personales, dado el reconocimiento generalizado de su importancia. Como tercera pregunta, colocamos: ¿tienes un presupuesto mensual establecido? Donde vemos que en el gráfico el 54% tiene un presupuesto mensual de 200.000 pesos, mientras que el 9% tiene entre 0 a 50.000. En este caso, la media de los presupuestos es de 157.933 y tanto la mediana como la moda está en el rango de los 200.000, lo que nos indica que este valor central más común. Con esta cuarta pregunta, queríamos saber si los encuestados tenían alguna deuda, por ejemplo, deudas con tarjetas de crédito, préstamos con banco, hipoteca, la cual solo se resumía en dos respuestas: el sí y el no. En este caso podemos ver que nuestra moda sería la respuesta no, ya que tenemos un 62% y es la respuesta que más se repite, mientras que el 38% nos dice que sí, sí cuenta con alguna deuda. Bueno, ahora pasaremos a la pregunta número 5, que es: ¿qué tipo de deuda tienen principalmente? Bueno, en este gráfico que se nos está presentando contiene la distribución porcentual de los tipos de deuda principales entre los encuestados. Tenemos que tarjeta de crédito es de un 38%. Tenemos que el préstamo personal es de un 19%. Tenemos que el estudiantil es de un 27%, el de hipoteca 14% y entre otras deudas un 3%. Podemos decir que la mayor parte de los encuestados tienen como principal tipo de deuda las tarjetas de crédito, que como mencioné anteriormente fue de un 38%, lo que esto puede indicar que muchos están utilizando este tipo de financiamiento para sus gastos. Después tenemos los préstamos personal, que estos constituyen el segundo tipo de deuda más común, lo que puede reflejar una gran carga de deuda entre aquellas que han financiado su educación. En cuanto a la media, nos da que es de un 7.4, lo que sugiere que el promedio de las cantidades de deuda estar en ese rango. Después tenemos la mediana, que es de un 7.0, lo que indica que estos valores están por debajo de este número, lo que está cerca de la media, sugiriendo una distribución bastante uniforme acorde a la deuda. Tenemos que la moda es de 14, que el valor más común de la deuda, esto significativamente es más alto que la media y la mediana, lo que podría indicar que hay un gran grupo considerable de personas que están con deudas elevadas. La varianza y la desviación estándar sugieren que hay una dispersión considerable de los datos, es decir, las cantidades de deudas varían significativamente entre los encuestados. Bueno, la pregunta 6 es: ¿usas alguna aplicación o herramienta para gestionar tus finanzas personales? Bueno, viendo el gráfico podemos ver de que aplicaciones móviles es de un 28%, lo cual es un número significativo de encuestados que utiliza aplicaciones móviles para gestionar sus finanzas, indicando una tendencia hacia el uso de tecnología móvil. Después tenemos que hojas de cálculo es un 19%, lo cual es una parte considerable de encuestados que prefiere usar Excel, sugiriendo de confianza en herramientas más tradicionales y personalizables. Después tenemos que un 1% sí usa un asesor financiero, lo que es un muy pequeño porcentaje de personas que confían en un asesor financiero para la gestión de sus finanzas personales. Después tenemos que un 11% utiliza otras herramientas.
lo que puede incluir aplicaciones menos conocidas o métodos más propios. Después tenemos que el 41% de las personas encuestadas no usa ningún tipo de herramienta específica, lo que podría reflejar una falta de conocimiento, interés o confianza en estas herramientas. Pasando a la media, tenemos que es de un 20,8. La media sugiere que el uso de herramientas está destruido en torno a este valor. Después tenemos que la mediana es de un 20,0, lo cual es muy cercana a la media, que esto indica que los datos están bastante equilibrados alrededor del valor central. Después tenemos que la moda es de 43,0, lo que podría ser resultado de un grupo significativo de personas que no usan herramientas. Bueno, y acá está la varianza y la desviación estándar. Bueno, en cuanto a la pregunta número 7, se nos dice ¿qué parte de tu ingreso mensual destinas a inversiones? Como se puede observar en este gráfico, nos dice que el 62% de las personas encuestadas votaron que nada. Esto se puede deber a una falta de conocimiento, de interés o de recursos para invertir. Después tenemos que un 34% de las personas encuestadas votaron que inviertan una pequeña parte de su sueldo, lo que sugiere una cierta predisposición a invertir, aunque sea de una forma más conservadora. Solo un pequeño porcentaje destina aproximadamente más de la mitad de su sueldo, porque aquí nos muestra que es un 4%. Un 0% de las personas destinan su sueldo más de la mitad para hacer inversiones y un 1% destina casi todo o todo su sueldo. En cuanto a las medidas, tenemos que la media es de un 20,8, la mediana un 4,0, la moda un 64, la varianza de 793,7 y una desviación estándar de 28,17. La pregunta número 8 nos dice, ¿qué tan dispuesta estás a asumir riesgo en tus inversiones? Aquí podemos observar de que una minoría de los encuestados no está dispuesta a asumir ningún riesgo en inversiones, que es un 9%. Después tenemos que un 25% está poco dispuesto, lo que indica una actitud más cautelosa hacia las inversiones. Tenemos que un 42% es neutral, lo que sugiere que no tienen una fuerte preferencia a asumir o evitar riesgos. Tenemos que un 18% de las personas encuestadas votaron bastante dispuestos, mostrando una apertura hacia inversiones más arriesgadas. Tenemos un 6% muy dispuesto, lo que indica una alta tolerancia al riesgo. En cuanto a la media, tenemos que es de un 20,8, lo que se sugiere que en promedio los encuestados tienen una disposición moderada a asumir riesgo. Tenemos que la mediana es de 19,0, lo que la mitad de los encuestados tienen a disposición a asumir riesgo de 19 o menos, lo que refleja una tendencia hacia una disposición más baja o neutral. Tenemos que la moda es de 9, lo que corresponde al grupo que no está dispuesto a asumir riesgos. Tenemos que la varianza y las desviaciones estándar nos indican, o sea, son relativamente altas, lo que indica una dispersión considerable en la disposición a asumir riesgos. Es decir, que las actitudes de los encuestados varían significativamente. ¿Has iniciado tu propio negocio o inviertes en acciones u otros activos financieros? La mayor parte de los encuestados, un 68%, no ha iniciado su propio negocio ni invierte en acciones u otros activos financieros. Esto podría indicar que una gran mayoría de la población encuestada no está involucrada en actividades de emprendimiento o inversión financiera. Un 32% de los encuestados ha respondido afirmativamente, lo que indica que un tercio de la población está comprometida con algún tipo de actividad empresarial o de inversión financiera. La moda, que es no, nos confirma que la respuesta más común de los encuestados es que no ha iniciado su propio negocio ni invierten en acciones u otros activos.
En conclusión, la mayoría de los encuestados no están involucrados en actividades de emprendimiento, sin embargo, un porcentaje significativo, el 32%, sí lo está, lo cual podría ser una oportunidad para explorar las razones detrás de su decisión y las posibles barreras que enfrenta el 68% restante. Este análisis proporciona una visión clara de la distribución de las respuestas y resalta la necesidad de investigar más a fondo las motivaciones y los desafíos que enfrentan los encuestados en relación con el emprendimiento y la inversión financiera. ¿En qué tipo de activos financieros inviertes principalmente? La mayor parte de los encuestados tiene como principal tipo de inversión o emprendimiento las pymes, un 41%, lo que sugiere un alto interés en iniciar y gestionar negocios propios. Los fondos mutuos constituyen el segundo tipo de inversión más común con un 28%, indicando una preferencia por instrumentos financieros diversificados. Las acciones, un 22%, también son una opción popular, reflejando una inclinación hacia la inversión de mercados bursátiles. Un porcentaje menor invierte en criptomonedas, un 9%, lo que podría señalar un interés en activos digitales, aunque todavía limitado en comparación con otras formas de inversión. No se reportaron otras formas de inversión en esta encuesta. Como conclusión, gracias a este proyecto hemos logrado identificar y analizar las prácticas de gestión financiera y las preferencias de inversión entre los estudiantes y profesores de administración de empresas de INACAP. A pesar de su formación teórica en finanzas, muchos estudiantes enfrentan dificultades significativas en la gestión de sus finanzas personales, lo que pone de manifiesto la necesidad de educación financiera más práctica y personalizada. Algunos de los resultados principales revelan que muchos estudiantes no utilizan herramientas para la gestión de sus finanzas, prefiriendo en su mayoría aplicaciones móviles y hojas de cálculo tradicionales. Las tarjetas de crédito y los préstamos estudiantiles son las deudas más comunes entre ellos. La mayoría de los estudiantes no invierte parte de sus ingresos y quienes lo hacen prefieren inversiones conservadoras. En cuanto a la disposición de riesgo, la actitud predominante es neutral o baja. Los datos muestran distribución uniforme en el uso de herramientas y la deuda, con una notable variabilidad en las cantidades de la deuda y la disposición a asumir riesgos, reflejando una diversidad en las prácticas financieras de los estudiantes. Es crucial implementar programas de educación financiera práctica que se adapten a las necesidades de los estudiantes, fomentar un uso de herramientas de gestión para mejorar sus capacidades financieras y promover iniciativas que incentiven el ahorro y la inversión, proporcionando los recursos y asesoramiento necesarios. En resumen, el proyecto resalta la brecha entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica de la gestión financiera, subrayando la importancia de una educación financiera más orientada a las realidades cotidianas y necesidades habituales. Muchas gracias.